Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Estamos dando gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta donde usted se encuentre a través de este estudio de la Palabra del Señor. Hoy vamos a dedicarnos a estudiar el capítulo número 12 del libro de Josué. Relativamente, el capítulo de hoy es corto, son 24 versículos, de tal manera que vamos a aprovechar a dar otros detalles acerca de la Biblia. Vamos a recordar la importancia de la Biblia en general y vamos a dar algunos puntos como recordatorio de lo que es toda la Biblia en relación a lo que nosotros estamos haciendo, que es estudiarla. Vamos también a hacer nuestro ejercicio de 3 pasos. Vamos a leer por última vez Josué capítulo número 12. Luego vamos a escuchar un comentario basado en ese capítulo para que usted pueda anotar algunos puntos sobresalientes que pueda escuchar. Y por último, armaremos nuestro bosquejo para plasmarlo en nuestra libreta de notas. Esta es la agenda para hoy, así que démosle paso a esto que creo que va a ser muy interesante. ¿Sabe usted qué es la Biblia? ¿Sabe el significado de ella y su contenido? Pues dediquemos estos minutos para poder comentar. Lo primero que quiero decirles es que la Biblia es una palabra que tiene su origen en el idioma griego. En el plural de ese idioma es biblión, que significa un papiro para escribir. Pero en el singular significa literalmente libros o los libros. No olvide, ese es el significado de la palabra Biblia en el idioma griego antiguo. Luego del griego, ese término pasó al latín y a través de él a las lenguas occidentales, ya no como nombre plural, sino como singular femenino, lo que hoy conocemos como la Biblia, es decir, el libro por excelencia. Con este término se designa ahora a la colección de escritos reconocidos como sagrados por el judaísmo y también por el cristianismo. La Biblia está dividida en 2 partes, partes las cuales no son iguales, sino son desiguales, llamadas habitualmente como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. A primera vista, la palabra testamento se presta a llevarnos a un concepto no tan claro, porque no se ve muy bien en qué sentido puede aplicarse a la Biblia. Sin embargo, la dificultad se aclara si se tiene en cuenta la vinculación de la palabra latina testamentium con el hebreo berit, que es pacto o alianza. A ella le da sentido a esa palabra testamento. Veamos un poco de esta palabra en sus términos en hebreo. Berit es uno de los términos fundamentales en la teología bíblica. Con él se le asigna el lazo de unión que el Señor estableció con su pueblo en el monte Sinaí. Estoy hablando del concepto berit, que es en el idioma hebreo, que significa pacto o alianza. A este pacto, o al lazo de unión, que ya conocemos, a este lazo de unión, Dios lo estableció por intermedio de Moisés. Los profetas contrapusieron una nueva alianza que no estaría escrita como la antigua sobre tablas de piedra, sino en el corazón de las personas del Señor. Y aquí tenemos que justificarlo con la misma Biblia. Por ejemplo, cuando leemos Jeremías capítulo número 31, versículos 31 al 34, cita de la siguiente manera: El Dios de Israel dice: viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto y luego hice un pacto con ellos, pero no lo cumplieron.
a pesar de que yo era su Dios. Por eso mi nuevo pacto con el pueblo de Israel será este. Haré que mis enseñanzas la aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Verso 34. Ya no habrá falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Les juro que así será. He leído en la versión de traducción del lenguaje actual. Y si ustedes ven el registro de Ezequiel 36, que no lo vamos a leer, ahí se refiere que ese pacto se va a escribir en el corazón de las personas. Entonces ahí vemos esta nueva dinámica que con el transcurrir del Berit se está dando. De ahí entonces viene la distinción entre la nueva y la antigua alianza. La primera, sellada en el Sinaí, fue ratificada con sacrificios de animales, pero la segunda, incomparablemente superior, fue establecida con la sangre de Cristo. Ahora bien, en esta palabra Berit, cuando se tradujo al griego con la palabra diateque, que significa disposición o arreglo, de ahí viene esta frase, última disposición o última voluntad, es decir, testamento. Recuérdese que el Nuevo o Antiguo Testamento es un concepto que viene del griego, testamento, última voluntad, última disposición. De tal manera, estimados hermanos, que la versión griega de la Biblia conocida con el nombre de la Septuaginta o traducción de los 70, quiso poner de relieve que el pacto o la alianza es un regalo o una gracia de Dios y no el fruto o el resultado de una decisión humana. Esta palabra griega, diateque, fue luego traducida al latín, el cual es testamentum, y de ahí pasó a las lenguas modernas. Por eso se habla corrientemente del Antiguo y del Nuevo Testamento. Mire qué interesante. Si usted no sabía por qué se dice Antiguo y Nuevo Testamento, aquí lo estamos aprendiendo. Por último, a la Biblia se le da también el nombre de las Sagradas Escrituras. En el judaísmo, en cambio, se le suele designar como la palabra Tanakh. Jamás usted va a escuchar a un practicante del judaísmo referirse a la Biblia o como Sagradas Escrituras, sino ellos se refieren a la palabra Tanakh, que en realidad es una sigla formada con las iniciales del Torah, de Nebim y Ketubim, es decir, de las tres partes o secciones en que ellos dividen la Biblia hebrea, que son tres: la ley, los profetas y los escritos. Con ello entonces, a manera de introducción, le hemos dado a conocer algunos detalles muy significativos de lo que es la Biblia, su significado y su contenido. Prepárese, en un momento iniciamos entonces en este viaje en el libro de Josué, para hoy capítulo número 12. Qué bueno que siga con nosotros. Voz Evangélica de América. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Vea, donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora.
Le invitamos a abrir su mente y tener un corazón receptivo, pues nos acercaremos a conocer de Dios, la vida y la naturaleza del hombre en el siguiente espacio de la lectura bíblica. Antes de empezar la lectura, para esta ocasión Josué capítulo número 12, déjeme hacer dos cosas. Primero, animarle a que un estudiante de la palabra del Señor necesita acercarse a la lectura, escuche bien, a la lectura más de 2 veces al pasaje que quiere estudiar. Entre más lo lea, más fácil va a ser la comprensión y la observación. De tal manera que para ahorita será la última vez que leamos este pasaje para lo que vamos a realizar, pero ya hemos leído mínimo 2-3 veces. Otro detalle es hacerlo en diferentes versiones para ir comprendiendo ciertas frases y palabras diferentes. La segunda cosa que quiero añadir es que en este momento nosotros en la lectura que vamos a tomar, la vamos a realizar en una versión llamada La Biblia del Jubileo. Comenzamos. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel hirieron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán al nacimiento del sol, desde el arroyo de Amón hasta el monte de Hermón y toda la llanura oriental. Sehón, rey de los amorreos que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Amón, y desde en medio del arroyo y la mitad de Galaad hasta el arroyo Jaboc, el término de los hijos de Amón, y desde la campiña hasta el mar de Sirenet al oriente, y hasta el mar de la llanura, el mar salado, al oriente, por el camino de Bet-Hasimot, y desde el mediodía debajo de los vertientes del Pisga. Y los términos de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. Y señoreaba en el monte de Hermón, y en Salca, y en todo Basán, hasta los términos de Jesur y de Maacá, y la mitad de Galaad, término de Sehón, rey de Hesbón. A estos hirieron Moisés, esclavo del Señor, y los hijos de Israel. Y Moisés, esclavo del Señor, dio aquella tierra en posesión a los Rubenitas, Gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que hirió Josué con los hijos de Israel, del otro lado del Jordán, al occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Jalac que sube a Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a sus repartimientos. En los montes y en los valles, en los llanos y en las vertientes al desierto y al mediodía. El Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno, el rey de Jai, que está al lado de Bet-El, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libná, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Macedá, otro. El rey de Bet-El, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Jefer, otro. El rey de Afec, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Hazor, otro. El rey de Simrón Merón, Samaria, otro. El rey de Aksaf, otro. El rey de Taanac, otro. El rey de Megido, otro. El rey de Sedes, otro. El rey de Jotneam del Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de los gentiles en Gilgal, otro. El rey de Tirsá, otro.
31 reyes en total. Está escuchando Radio Bea. Hay más de El Rollo del Libro por Radio Bea. En el rollo del libro damos datos sobre la lectura que hemos tenido. Ya que hemos leído, nos tomamos la tarea de considerar reflexiones, comentarios y datos para que usted aprenda cosas importantes y que eso le sirva para ejercitar el estudio de la palabra de Dios. Nos emociona leer la Biblia, pero también estudiarla. Continuamos con más del rollo del libro. Tome por favor su libreta de notas. Vamos a hacer una serie de comentarios. Hemos investigado algunos puntos interesantes para poder explicar, detallar algunas ideas que usted puede tomar nota en esa libreta, apuntarlas y de esa manera enriquecerá lo que se puede aprender de Josué capítulo número 12. Quiero decirles, ya comenzando nuestro comentario, que los capítulos 12 y 13 de este libro vamos a encontrar un listado de reyes que fueron derrotados por Moisés y por Josué. Este pasaje también comienza a explicar cómo los israelitas se van a establecer en las diferentes regiones de la tierra que Dios les había dado. Comencemos entonces. Capítulo 12, versos 1 al 6 de Josué, se encuentra un listado de reyes que fueron derrotados al este del río Jordán bajo el liderazgo de Moisés. Esta lista incluye a Sejón, rey de los amorreos, lo cita el verso 2 y 3, y luego el verso 4 y 5 a Og, rey de Basán. En estos versículos también se describe la tierra que Israel conquistó. Moisés les entregó las tierras del oriente del Jordán a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. No obstante, los hombres de estas tribus debían pelear juntos a sus hermanos para conquistar la tierra que faltaba, que sería la del oeste del Jordán, para poder regresar a la tierra de su herencia. Esto lo puede usted encontrar más detalladamente en el capítulo 1 de este libro, versos 12 al 15. Prosiguiendo entonces en nuestro comentario, del verso 7 en adelante nos brinda el listado de reyes que fueron derrotados bajo el liderazgo de Josué al oeste del río Jordán. Josué conquistó las tierras de los heteos, los amorreos, los cananeos, fereceos, los heveos y los jebuseos, y las repartió a las diferentes tribus de Israel. Versos 7 y 8 lo refiere. Luego del verso 9 se empieza a enumerar a los 31 reyes que Josué venció al occidente del Jordán. Este listado es un fuerte testimonio del poder de Dios obrando a través de Josué y de Israel en aquellos días. Ni un solo rey del lado oeste del Jordán pudo hacerles frente a la nación de Israel, ni a su Dios, quien los estaba respaldando. Para cuando todas estas naciones fueron conquistadas, hemos de tomar en cuenta que ya Josué no es un jovencito, sino ya es una persona madura y hasta puede considerarse ya una persona entrada en años. No se nos dice cuánto tiempo le tomó a Josué conquistar la tierra. Lo que vemos en el capítulo 3, en el verso 1, es que Dios le recuerda a Josué su edad, diciéndole, y vamos a tomar, tú ya eres viejo, verso 1 del capítulo 13, de edad avanzada, y queda aún tierra mucha por poseer. Pero a pesar de su edad, mis hermanos, todavía el Señor le tenía trabajo que hacer. Entonces vamos a ver que ahora Josué tenía que enfocarse en dividir la tierra y establecer a su pueblo en sus territorios. Eso ya es en el capítulo 13, que lo veremos la próxima semana.
Con ello entonces cerramos este comentario rápido, detalles que amplían más nuestro punto de observación y estamos listos entonces para nuestro último segmento. Siga escuchando más de la programación de Radio Bea. Está escuchando El Rollo del Libro por Radio Bea. El Rollo del Libro. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba. Utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Estamos listos para empezar a bosquejar, a desarrollar nuestro bosquejo. No olvide tener allí sus Biblias, la Biblia de lectura y la Biblia de estudio. Hay hermanos, alumnos, estudiantes de la Biblia que tienen por aparte la Biblia la cual leen y la Biblia la cual estudian. ¿Cuál es la diferencia? Que la Biblia de estudio uno tiene la libertad de marcarla, de subrayarla. Bueno, puede ser que usted utilice la misma Biblia, pero estoy tratando de entender que vamos a usarla y la vamos a marcar. Otros prefieren, en vez de marcar, anotar. Ambas son cosas válidas. He ahí la importancia de la libreta de notas que vamos a utilizar en los siguientes minutos y usted va a ir direccionando sus apuntes, haciendo allí el desglose y estemos listos entonces a estos pasos que vamos a dar. Comenzamos. Como ve, el capítulo 12 de Josué contiene 24 versículos. Entonces comenzamos a entender todos estos versos bajo una pregunta simple. ¿De qué nos está hablando estos versos? ¿De una misma línea de pensamiento, de un mismo tema, o hay más de un tema que nos habla? Bueno, yo creo que ya hemos deducido por lo pequeño que es el capítulo que estos 24 versículos nos llevan a un solo tema. ¿Cuál será? Apunte esto por favor en su libreta de notas. Josué capítulo número 12 nos habla del listado de reyes conquistados por Israel. Listado de reyes conquistados por Israel. No quisimos poner Josué porque ahí habla de Moisés. Tampoco quisimos poner a Moisés porque también habla de Josué. Lo cierto está que creemos que lo ideal es poner el nombre Israel, porque tanto Moisés y Josué fueron líderes que llevaron
al pueblo a conquistar a esos reyes. Entonces ya tenemos el primer paso de que nos habla el capítulo 12 de Josué, de una sola cosa: el listado de reyes conquistados por el pueblo de Israel. Vamos al segundo paso. En este segundo paso tratamos de partir los 24 versículos en bloques. En este caso encontramos 5 bloques. ¿Por qué hacerlo de esa manera? Según el método que estamos utilizando, para nosotros es más fácil comprender 5 verdades que 24. Solo que tenemos que hacer una clasificación ordenada, una serie de bloques ordenados que relacionen con el tema principal, la lista de reyes conquistados por Israel. Apunta entonces los siguientes bloques. El primero, vamos a tomar solo el verso 1, porque allí nos habla de los reyes conquistados bajo el liderazgo de Moisés. Reyes conquistados bajo el liderazgo de Moisés. Vamos al segundo bloque. Este es tomado del verso 2 al versículo número 3, 2 versos más. Y aquí vamos a ponerle como título a este bloque: derrota del rey de los amorreos. Derrota del rey de los amorreos. Luego, en el tercer bloque, vamos a tomar el verso 4, 5 y 6. 3 versículos donde vamos a referirnos a la derrota del rey de Basán. Derrota del rey de Basán. Muy bien, llevamos 3 bloques. El primero, reyes derrotados bajo el liderazgo de Moisés, verso 1. El segundo, la derrota del rey de los amorreos, versos 2 y 3. Y el tercero, por donde vamos, la derrota del rey de Basán, versos 4 al 6. Sigamos. Cuarto bloque, versos 7 y 8. Estos 2 versos, reyes derrotados bajo el liderazgo de Josué. Reyes derrotados bajo el liderazgo de Josué. Muy bien. Por último, en el quinto bloque, vamos a encontrar del verso 9 al final, al 24, detalles o nombres de los reyes conquistados por Josué. Detalles o nombres de los reyes conquistados por Josué. Entonces, listado de reyes conquistados por Israel en el capítulo 12 de Josué inicia con el liderazgo de Moisés. Moisés, como líder, le tocó esa parte de dirigir batallas, para luego encontrar, por ejemplo, versos 2 y 3, cómo fue derrotado el rey de los amorreos. Del 4 al 6, cómo fue derrotado el rey de Basán. Del verso 7 y 8 ya aparece Josué, ya no aparece el liderazgo de Moisés, sino de Josué, y luego cierra del 9 al 24 los detalles de reyes conquistados por Josué. Entonces, 5 bloques hemos armado en este segundo paso. Seguimos avanzando y seguimos enfocados en esos 5 bloques que hemos armado, porque ahora hemos de justificar. Lo que hasta ahora hemos hecho, mis hermanos, es discrecionalmente o intencionalmente hemos hecho esos bloques. Lo más importante es que esos bloques tengan relación con el texto bíblico, porque si no tienen relación con el texto bíblico, la observación fue equivocada. Por eso a cada bloque se le asigna un título y unos versos, los cuales tienen que coincidir
No todos los versos, por supuesto, pero sí un verso o una frase en el título que se le dio al bloque. Repito, si no coinciden, la observación estuvo mala, de tal manera que se tendrá que corregir. Vamos entonces a la justificación. Aquí es donde usted decide si usted subraya o marca en su Biblia de estudio o usted solo apunta en su libreta de notas. El primer bloque habla de los reyes que fueron conquistados bajo el liderazgo de Moisés. Y solo es de observar el verso 1. Automáticamente hay que buscar una frase en el verso 1 que relacione ese título que le dimos a este bloque. Y me parece que la primera frase es a subrayar. Se la vamos a leer. A continuación voy a utilizar ya no la versión Jubileo, sino la normal, la 1960 Reina Valera. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol. Hasta ahí, eso es lo que usted podría subrayar. O bien, si usted está usando la libreta de notas, primera frase del verso 1 sería lo que tendría que anotar. Ahí está, coincide una frase, una parte del verso con el título del primer bloque. Vamos al segundo bloque. Aquí aparece la derrota del rey de los amorreos. Y tenemos que buscar dentro del verso 2 y 3 si hay alguna relación. Y ciertamente ahí está la relación al inicio del verso número 2, donde se hace mención del nombre del rey de los amorreos y donde ellos habitaban. Así que subraye lo siguiente. Verso 2. Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Son dos frases. Esas dos hay que subrayarlas. Si usted apunta en su libreta de notas, siempre en el bloque 2, la justificación sería las dos primeras frases del versículo 2. Muy bien. Vamos al tercer bloque. 3 versículos del 4 al 6. Derrota del rey de Basán. Ese es el título que le dimos al tercer bloque. Y me parece que todo el verso 4 es la justificación, la relación, la conectividad que debemos de dejar como referencia. Subraye todo el verso 4 y se lo leo. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. Como ven, entonces, aquí se hace referencia al nombre del rey de Basán, que era Og, y de dónde venía. Estos reyes estas personas venían de quienes formaban la sociedad refaíta y donde ellos habitaban. Entonces lo que usted tendría que apuntar en su libreta de notas de justificación del bloque 3 es verso número 4. Todo. Muy bien. Vamos al bloque 4, versos 7 y 8. A este bloque 4 le titulamos Reyes derrotados bajo el liderazgo de Josué. Y acá es importante notar, subrayar todo el verso 7. Si usted subraya, comience a hacer esa acción en el verso número 7. Si usted apunte esto, bloque 4, todo el verso 7. Se lo leo. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Jalab que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. Entonces ahí da los territorios de dónde a dónde
Josué derrotó a estos reyes. Muy bien. Vamos ahora al quinto bloque, que es el final. Verso 9 al verso número 24. Y aquí le titulamos a este último bloque Detalles o listado de reyes conquistados por Josué. Y me parece que el verso a subrayar es el verso 24 y su última frase. La última frase del verso 24 es la que hay que subrayar. Se la voy a leer. 31 reyes por todos. Así cita la última frase del verso 24, Josué 12. Pues hay varios nombres. Creo que lo más importante acá es la cantidad de reyes que él derrotó, 31 reyes. Si usted entonces utiliza la libreta de notas, bloque 5, listado de reyes conquistados por Josué, apunte frase final del versículo número 24. Hemos entonces observado que los bloques que hemos hecho y los títulos que le hemos dado a cada bloque coinciden con el texto bíblico. Esto es muy significativo porque entonces la operación es correcta en relación a la observancia que se hizo. Con esto cerramos este paso. Nos falta uno. Le invito a que participe en lo siguiente. Muy bien, en este último paso, que es el cuarto, respondemos en una conclusión breve de poquísimas palabras esta pregunta: ¿qué enseñanza me deja el saber que en el capítulo 12 de Josué hay un listado de reyes conquistados por el pueblo de Israel? ¿Qué enseñanza me deja saber que Moisés en su liderazgo conquistó reyes? ¿Qué enseñanza me deja saber de la derrota del rey de los amorreos, de la derrota del rey de Basán? ¿Qué enseñanza me deja saber que Josué también en su liderazgo derrotó reyes y que fueron 31? Hay una enseñanza. Para ello entonces le vamos a dejar un minuto, considero, reflexiónelo y nosotros regresamos para compartir cuál es nuestra enseñanza. El rollo del libro. Gracias por estar participando en esta dinámica. Nos gustaría saber, de hecho queremos dar gracias a los hermanos que se toman el tiempo para compartirnos sus conclusiones. La verdad es de que cualquiera uno podría decir, bueno, ¿y qué puedo aprender de esto? Creo que después de el análisis, la lectura, la observación, podemos aprender cosas bien interesantes. Si usted quiere compartirlas, al final de este bloque va a escuchar un número con WhatsApp y usted puede compartir, dar su opinión. Nos encanta leer algo de usted. Muy bien. Para nosotros, después de haber hecho el análisis y la reflexión sobre este listado de reyes, 31 reyes,
que conquistó Josué y luego los reyes que derrotó Moisés y los pueblos que fueron derrotados por los israelitas, nos abre la posibilidad de esta conclusión. Escúchela bien. La importancia de patentizar la obra de Dios. Se lo repito, la importancia de patentizar la obra de Dios. Muy bien. La palabra patentizar se utiliza generalmente cuando uno hace algo y quiere dejarlo como un legado, como un testimonio. Cuando los que hacían inventos tenían que buscar la legalidad de sus inventos y patentizarlos diciendo, esto fue lo que hice yo. Descubrí el foco, descubrí la luz, qué sé yo. Inventé algo. En este caso, cada uno de estos reyes significa algo y cada una de esas regiones significan algo y nos habla algo no solo históricamente, sino también presente, en el presente. Esos lugares los pisó Josué, los pisó Israel y Dios le dio la victoria. Si uno va años más adelante, cuando ya Israel tenía una ciudad, tenía toda una constitución, tenía su propio rey, cualquiera podía decir, ¿y por qué estamos acá? Podían ir a esos escritos donde estaba patentizado la obra de Dios. Esto es algo así como el testimonio. Cuando alguien testifica de la obra de Dios, entonces está patentizando el poder de Dios a otros quienes no lo experimentan o no lo conocen. Esta es nuestra conclusión. Repito, si usted quiere compartir la suya, escríbanos, con gusto lo vamos a hacer y le regresamos el bosquejo de notas que nosotros hemos trabajado. Gracias por seguir sintonizando Radio Bea. Estimados hermanos del Rollo del Libro, le invitamos a que si usted quiere tener una explicación personalizada de la forma como estudiamos la Biblia en el Rollo del Libro, no dude en ponerse en contacto con nosotros y lo que haremos es, vía telefónica, explicarle para que usted pueda entender. Nuestro deseo es que usted aprenda a estudiar la Biblia y se edifique en todo momento. Comuníquese con nosotros, le atenderemos y será un gusto el poder hacerlo. Acá les dejamos la forma de comunicación. No se quede con el deseo. Comuníquese ahora con nosotros acá en Radio Bea. Tome su celular, busque la aplicación de WhatsApp y escríbanos un mensaje reportando lo que está escuchando ahora, si es de edificación y de bendición. Le aseguro que le vamos a responder. Cada mensaje es un gusto poder servirle y leer algo de usted. Si no nos tiene en sus contactos, acá le doy el número 4235-7457. Si usted nos está escuchando en el extranjero, agréguele el 502 y aquí viene el número otra vez. 4235-7457. Muy bien, seguimos con la programación de Radio Bea y no se quede con el deseo. Comuníquese con nosotros con un mensaje. El rollo del libro está para bendecirle. Síganos escuchando. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de El Rollo del Libro. No olvide que este programa puede escucharlo en 2 transmisiones, los días sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Sigamos profundizando en el estudio de la palabra de Dios escuchando El Rollo del Libro. Para la siguiente semana, mis hermanos, vamos a estar estudiando Josué capítulo
número 13. Y acá vamos a toparnos con 33 versículos. Ya le dimos un preámbulo de lo que nos va a hablar este capítulo, pero será muy interesante que se una con nosotros al estudio. ¿Le parece? No olvide, como siempre, leer varias veces en diferentes versiones este capítulo, y cuando llegue la fecha de estrenar el siguiente episodio, se va a dar cuenta que usted ya lo va a comprender de una forma más clara y más sencilla. Gracias por habernos sintonizado, por haber buscado nuestro programa en las redes sociales. Que Dios les bendiga. Esto fue El Rollo del Libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación, y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.